Queridos hermanos, en este amanecer, en este nuevo amanecer, después de vivir una noche santísima de oración y de plegaria, todas estas oraciones las depositamos a los pies del altar con la celebración de la Santísima Eucaristía, que estará presidida por nuestro obispo diocesano, su excelencia reverendísima, Monseñor Jesús Castro Marte. Iniciemos nuestra liturgia de alabanza en este glorioso día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Tu santo manto, oh Virgen bella, recibe de tus hijos la oración que clama por un mundo más humano, que pide tu luz y protección. Atiende, Madre, las preces que con confianza tus devotos te dirigen con amor, y lleva a Jesús nuestros anhelos. Oh Madre de alta gracia, Madre de Dios, oh Virgen de la alta gracia, protege a En el nombre del Padre,
del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocernos pecadores delante de la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, que a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Oremos. Señor Dios nuestro, que nos diste como madre a la bienaventurada Virgen María, concede que nos afiancemos en tu amor, ya que gozamos de la protección de la Virgen bajo el título de la Altagracia, ya que avancemos en la nueva vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días el Señor se dirigió otra vez a Acaz para decirle: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo, no en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David, ¿no le basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su corona le dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendita tú entre las mujeres.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, quiero decir, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, pues aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por lo elemental del mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a su interior el espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por obra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en la presencia, dijo, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba, ¿qué saludo era aquel? El ángel les dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijos de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, quiero saludar cariñosamente a la señorita periodista Edi Lerenia Tatut, que nos ha ayudado grandemente en todo el montaje de estas celebraciones desde ayer hasta hoy. La felicito de corazón, unido al Banco Popular, que nos ha brindado el apoyo total para que este mensaje llegue a miles de personas a través de los medios de comunicaciones. También quiero saludar a su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo, que se entusiasmó con este gran proyecto. Se desprendió de esta tierra bendita del Santo Cerro para trasladarse aquí y estar con nosotros. Un agradecimiento tanto a la periodista Tatún como a Monseñor Camilo y su equipo, un gran equipo de muchas personas que han hecho realidad este gran sueño para el pueblo dominicano, llevar al corazón a los hogares la Virgen de la Altagracia. También saludo con cariño al doctor Virgilio Sedano, senador de la República, y su esposa. También al doctor Rafael Barón Dulú, alcalde municipal, y su esposa. También a la señora Laura, vicealcaldesa, a los diputados presentes, autoridades civiles y militares, sacerdotes, diáconos, las hermanas religiosas, los seminaristas, hermanos y hermanas todas. Hoy siento un regocijo al estar por primera vez celebrando
la fiesta de la Virgen de la Altagracia. En este bellísimo santuario nacional que cumple 50 años de su dedicación, a pesar de estar en medio de una emergencia nunca imaginada, causada por el enemigo invisible y muchas veces mortal, el COVID-19. Queremos ofrecer esta Eucaristía por el pueblo dominicano, por esta porción de tierra, Quisqueya de mi amor. Por eso ofrecemos por todas las autoridades de este país, para que el Señor lo siga fortaleciendo en la fe. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo a los Gálatas y el Evangelio de Lucas. El profeta Isaías, en la primera lectura vemos un encuentro del profeta Isaías con Acaz, rey de Judá, en el siglo VIII antes de Cristo, que se veía tentado a hacer una alianza con el rey pagano de Asiria para liberarse de la amenaza de las autoridades de aquel tiempo. El profeta anuncia una señal de Dios para que sea fiel el rey a Dios. Y como garantía de la permanencia de la promesa hecha por Dios a David, el nacimiento de un niño, de una doncella, de una joven entusiasmada de Nazaret. En la segunda lectura de Pablo a los Gálatas, el texto que hemos escuchado a continuación trata sencillamente de la fidelidad de la encarnación. El Hijo de Dios se hace humano, nacido de una mujer, exaltando la figura de una mujer y ensalta también la figura de miles de mujeres que se encuentran a nuestro alrededor, que nos siguen a través de la radio y de la televisión. Desde ahora, impulsado por el Espíritu Santo, podemos llamar Padre a Dios. Por eso, vamos a colocarnos en el corazón de ese enviado de Dios, de ese Hijo de Dios que ha nacido de una mujer. En el Evangelio de hoy contienen el anuncio del Señor a María. Aquí podemos contemplar 2 partes fundamentales. La parte humana, donde el ángel le anuncia el misterio de la encarnación. Pero la Santísima Virgen María no entiende el ángel y comienza a cuestionar. Y le surgen muchas preguntas. ¿Cómo será eso pues? No conozco a varón, no he estado con nadie. Una joven inquieta pregunta sobre la interioridad, sobre el plan de Dios. Cuando el ángel le dice, todo es obra del Espíritu Santo. Y ella entendió y puso su oído atento al plan de Dios. Aquí está la esclava, la servidora del Señor. En medio de la tempestad de la pandemia, ha desnudado una vez más
nuestra mayor debilidad, la desunión. Si hay que reconocerlo, frente a la emergencia sanitaria, a los dominicanos nos ha faltado unidad. Por eso, en medio de esta situación de pandemia, queremos pedir también esta Eucaristía, que la Santísima Virgen María le dé al pueblo dominicano ese espíritu de unidad. Todos estamos llamados a remar juntos, porque de la crisis generada por el COVID-19 nadie se salva solo. Tenemos que buscar la unidad entre el pueblo dominicano. No podemos seguir cada uno por nuestra propia cuenta. De una vez por todas, tenemos que aprender a caminar y a trabajar unidos. Y todos juntos tenemos que mirar a Dios, es decir, volver la mirada tierna y dulce a ese Dios de la misericordia, a ese Dios de la vida, y suplicarle constantemente a nuestro Dios. En América Latina, desde los primeros años de su evangelización, y ponemos como ejemplo nuestra amada tierra de la República Dominicana, donde se rezó la primera Ave María, el primer Padre Nuestro, y donde se exaltó lo más noble y lo más puro para el cristianismo, que es la Eucaristía. Se ha abierto un original y auténtico capítulo en la devoción mariana de la Iglesia. La cosa empezó por aquí y se extendió a toda América. Que aunque muchos se empeñen en desacreditar el papel de la Virgen, principalmente de la Altagracia, en la historia ha sido un fortalecimiento de nuestro país. Bastará con echar una mirada al corazón de los dominicanos para comprobar que nuestro pueblo es altagraciano en su esencia y en sus raíces. La Altagracia es República Dominicana, y para nosotros la fiesta de hoy es mucho más que una fiesta litúrgica, es la fiesta de exaltar la dominicanidad, de ser auténtico dominicano. Hoy, hermanos y hermanas, peregrinos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión, que no están presentes en este gran santuario, pero mi corazón de pastor lo quiere envolver a cada uno de ustedes, porque ya el manto de la Virgen de la Altagracia está cubriendo toda la República Dominicana. Nuestras penas, sufrimientos, preocupaciones, todo aquello que nos inquieta y nos hace perder muchas veces la paz, sin duda. Esta situación nos lleva a mucha tristeza, pero también hay signos de esperanza. Hay la presencia de Dios en medio de nosotros. Las intenciones, principalmente a la familia, a los amigos, a las autoridades de este santuario, nosotros vamos a orar por ustedes. Tantos enfermos, tantas familias que están pasando por situaciones difíciles, nos aquejan. También nuestra realidad como pueblo.
la inseguridad, la violencia de género, la violencia de nuestros pueblos, ciudades, barrios, la crisis económica que produce a veces intranquilidad en la vida de nuestras familias, la falta de fuentes de trabajo que dé tranquilidad y seguridad a nuestros hogares, los ataques ideológicos contra la vida humana, el matrimonio y la familia. ¿Qué más nos aflige? Cada uno de nosotros conoce la respuesta. Confiemos en la Virgen de la Altagracia, que intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Pongamos en sus oídos y en su corazón maternal las diversas necesidades, tanto materiales, espirituales, personales, comunitarias, todas las situaciones que a veces envuelven a nuestra nación, a nuestro país, a los pies de la Santísima Virgen de la Altagracia. Es fundamental que todos los ciudadanos podamos alcanzar una importante actitud moral y a nivel ético y social, en que los valores de la honestidad, la verdad, la justicia, el sentido solidario, la coherencia entre lo que decimos y hacemos, el respeto por los demás, sea parte de la vida cotidiana del pueblo dominicano. Por eso es muy importante estar atentos para no caer en lo que la Iglesia llamamos estructura de pecado. Es decir, quedar atrapados en forma de un sistema como una telaraña que envuelve, pero la araña se acostumbra a vivir en medio de esa realidad, sin cargo de conciencia. El que opta por ser deshonesto, corrupto e inmoral, se convierte en un estilo de vida que el que más le hace daño a esta porción del pueblo de Dios que es la República Dominicana. Hablo un poco sobre nuestra iglesia. Esta es la iglesia que defendió los derechos del hombre en la defensa de los derechos de nuestros indios. En aquel inicio de la colonia, la iglesia vio el maltrato y alzó su voz potente y con autoridad. Esta es la iglesia que no tuvo miedo a las autoridades españolas, ni ahora puede tener miedo a la realidad de este mundo contemporáneo. ¿Por qué hay que temer? ¿Por qué hay que tener miedo? Porque nuestra confianza y nuestro gozo y nuestro ideal es el proyecto del reino de Dios. Tenemos que levantar la moral, la dignidad de nuestro pueblo. Esta es la iglesia que fue fundada en nuestros pueblos y ciudades, que fue educada y forjada los valores patrióticos. Miles de personas, la iglesia la ha formado con criterio moral, ético y cristiano. Esta es la iglesia que nos enseñó el valor de la vida, de las necesidades fundamentales y de la conciencia social, y la urgencia de formar una originalidad como pueblo dominicano. Eso nos enseñó la iglesia a miles de personas, que nos enseñó sin miedo
a utilizar la palabra patria, nación, identidad y originalidad. Eso no enseñó la Iglesia al pueblo dominicano. Y no podemos ser mediocres de no reconocer que la Iglesia es parte constructora de la nacionalidad del pueblo dominicano, porque somos mezquinos en cierta ocasión. Esta es la Iglesia católica, esta iglesia nuestra no puede ahora, en momentos de las peores tormentas sociales, morales, políticas y económicas de nuestro pueblo, guardarse en la seguridad de los templos y del confort. Esta iglesia ha de recuperar la conciencia de ser una iglesia misionera, una iglesia profeta, una iglesia valiente frente a nuestro querido pueblo, la República Dominicana. No puede mantenerse al margen de la lucha por la justicia y por el bien. Antes, el bien. Esta Iglesia Católica Dominicana tiene que insertarse nuevamente con nuevos bríos, con mayor fuerza, con responsabilidad en todos los quehaceres de la vida nacional y cuestionar y preguntarse también por nuestra realidad y no conformarnos con lo poco, sino con la grandeza que es el reino de Dios. Como dice el Papa Francisco, la iglesia no debe ser como una niñera que cuida al niño para que se duerma. Si así fuera, sería una iglesia adormecida. Quien ha conocido a Jesús tiene la fuerza y el coraje de anunciarlo. Del mismo modo, quien ha recibido el bautismo tiene la fuerza de ser profeta, de anunciar el reino de Dios, de anunciar con valentía. Y nunca podemos olvidar la misión de un bautizado, que es evangelizar. Y cuando hacemos esto, la iglesia se convierte en madre que va generando los hijos, valiente, capaz de comprender la realidad de los tiempos y comprometerse con la sociedad, que es la sociedad dominicana. En tal sentido, invito a todos los dominicanos a la unidad y a ser solidarios. Es un momento de unidad, de fraternidad entre el pueblo dominicano. Esa libertad que anhelamos debe ser fruto de la acción de la fraternidad de todo el pueblo. Ya basta en sembrar odio, división, conflicto. Es tiempo del encuentro entre los dominicanos y dejar de lado los intereses personales y grupales para sumar muchas voluntades en aras de un mejor país que la República Dominicana, como lo soñó Juan Pablo Duarte en ese momento histórico de la República Dominicana. También quiero decirles a los grupos que acusan a veces falsamente a la Iglesia Católica de adorar imágenes, que los católicos no adoramos como Dios a las imágenes, ni a los santos, ni a la Virgen. Solo adoramos a Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador, y con el Padre y el Espíritu Santo merece adoración, honor, gloria en la Trinidad Santa. A la Virgen y a los santos lo veneramos, como todo pueblo recuerdan a su gente, recuerdan a su mamá y a su papá con gratitud de corazón. ¿Cómo no recordar a la madre de mi Señor? ¿Cómo no recordar
a la Virgen de la Altagracia, a esa Virgen que siempre ha acompañado a su pueblo. Y sabemos que las imágenes o pinturas religiosas son solamente una ayuda para ese recuerdo y un alimento para nuestra piedad, como la fotografía de la madre difunta o de un heroico personaje histórico de la República Dominicana, que nos ayuda a comprender la época y la historia y el desarrollo de nuestro pueblo, porque merece nuestro respeto que los católicos no adoremos imágenes, sino adoramos a Dios, veneramos, recordamos a aquellos y aquellas que se entregaron por la causa del reino de Dios. Los verdaderos ídolos que hoy nos apartan del Señor y de nuestros hermanos no son precisamente estatuas de maderas o de piedra, sino el afán egoísta del poder, el tener más que el ser. Es a partir de esto que nacen las injusticias, las explotaciones, todo tipo de mal, la corrupción, la violencia de género, la violencia en los barrios, el irrespeto a las personas y a la familia. De eso, ídolos, tenemos que preocuparnos, y la Iglesia Católica siempre va a ser voz profética, sin miedo, sin temor, manteniendo siempre la seguridad que Cristo está en nuestro corazón, como lo decía Jesús Nazaret. En estos actos pecaminosos que mantienen gran sector de la población en la miseria y en la pobreza, como es la corrupción, que es a veces muy visible entre nosotros. Históricamente hay un mal manejo democrático, que en lugar de buscar el bien común, se aprovechan de los bienes del Estado para fines personales y egoístas y mediocres. Eso mismo favorece el crecimiento de la corrupción, del narcotráfico y del mal manejo de los fondos y el patrimonio nuestro que hemos creado históricamente. El descuido de resolver la pobreza de una gran porcentaje de familias de nuestros pueblos. Miremos nuestra pobreza, miremos nuestras limitaciones. La explotación del medio ambiente, de la madre natural que ha brotado la vida. La naturaleza, como dice el Papa Francisco, está llorando constantemente por su destrucción. Miremos a María de la Altagracia para encontrar la respuesta a tantos desafíos. Apoyemos la decisión valiente de la nueva autoridad que se han pronunciado contra la corrupción, contra esa lacra que está destruyendo la sociedad de la República Dominicana. La corrupción se convierte en humillación, en afrenta, cuando disminuyen para numerosos ciudadanos los recursos y se difunden sin parar la pobreza extrema. El deseo de la Virgen es que todos caminemos juntos, que nos cuidemos los unos con los otros. Cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuiden la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, a los adultos mayores y no construyan odio. Tenemos que construir puentes para que esos puentes sean desarrollo integral de un país. Dejen de lado la envidia y fundamentense en el diálogo, en la fraternidad entre nosotros. Es un deseo grande de nuestra Virgen de la Altagracia, cuidar los valores, la fraternidad y el amor. Que la Virgen de la Altagracia, que ha acompañado a nuestro pueblo, siga caminando con nosotros.
Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por el que en todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y creó por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Proclamemos las grandezas del Señor Padre Todopoderoso, que quiso que todas las naciones felicitaran a María, la Madre de tu Hijo, y supliquémoslo diciendo: Decimos todos: María de la Altagracia, intercede por nosotros. María de la Altagracia, intercede por nosotros. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Jesús Castro Marte, por la Conferencia Episcopal Dominicana, para que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, les acompañe en su misión evangelizadora. Oremos. María de la Altagracia, intercede por nosotros. Por el gobierno de nuestro país, para que el Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia, le conceda sabiduría y fortaleza para gobernar con equidad y justicia. Oremos. María de la Altagracia, intercede por nosotros. Por todos los pobres, los huérfanos y las viudas, por los enfermos y los que están esclavizados por el pecado, para que por intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia llegue hasta ellos el anuncio glorioso del Evangelio. Oremos. María de la Altagracia, intercede por nosotros. Por el pueblo dominicano, que celebra hoy con gozo la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia, para que ella nos lleve al encuentro de Jesucristo y nos enseñe a amarlo como ella lo amó. Oremos. María de la Altagracia, intercede por nosotros.
el Obispado de Higüey y el Banco Popular Dominicano presentaron Por Amor a la Virgen. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Derrama, Señor, sobre estas ofrendas que hemos colocado sobre tu altar, aquella fuerza del Espíritu Santo que fecundó a la buenaventurada Virgen María, para que fortalecidos con los dones de este mismo Espíritu, nos unamos fielmente a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación universal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin mancha, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, intacta de su virginidad, gloriosa en su descendencia, triunfante en su asunción. Madre de Cristo, esposo de la Iglesia, es proclamada siempre en todas partes, mediadera de todas las gracias y modelo de santidad. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad de Nuestra Señora de Altagracia,
devotamente cantamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hacen servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de modo muy particular Alejandro Enrique Grullón Espaillat, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a orar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con el signo de la paz, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno
Oremos. Habiendo recibido con alegría, Señor, en la fiesta de la Altagracia, tu sacramento, te suplicamos que los que en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, nos hagamos dignos de participar de su reino, por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, a finalizar, queremos agradecerle a Dios, al Banco Popular, y hemos hecho memoria a don Alejandro Grullón, fallecido, un gran devoto de la Virgen de la Altagracia. También queremos felicitar que ha hecho un esfuerzo sobrehumano y se ha entregado a nuestra Basílica Edilenia Tatut, periodista. Te agradecemos tu esfuerzo, tu paciencia, y unido también a la presencia y el esfuerzo también de Monseñor Antonio Camilo González, que ha sido para nosotros como un hijo que ha llegado a esta diócesis, muy merecido durante estos días de la novena, y al equipo entero que nos acompañó en los medios de comunicación, que desde ayer se trasladaron aquí a este lugar, ese equipo tan hermoso, que el Señor le felicite. También el coro, que han cantado bellísimo esas canciones, esta liturgia ha sido muy bella. A las autoridades presentes y a todo el pueblo de Dios, a los sacerdotes y a los diáconos, le agradezco de corazón. A todos los dominicanos, los peregrinos fuera del país que nos han seguido a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El excelentísimo don Jesús Castro Marte, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, obispo de esta iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia, en nombre del romano pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jesús y por la Santa Madre Iglesia, y hagan el esfuerzo por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con ustedes. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, le colme de sus bendiciones. Amén. Que los acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien han recibido al autor de la vida. Amén. A todos ustedes, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes del reino. Amén. Antes de la bendición vamos a suplicar a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor sea contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen de la Altagracia, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Por la intercesión de los buenaventurados apóstoles, Pedro y Pablo, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Amén. En el amor de Dios y de María Santísima, podemos irnos en paz.
ofreció el eterno Padre por fe. El Obispado de Higüey y el Banco Popular Dominicano presentaron Por Amor a la Virgen.